¿Qué pasa con los jóvenes y la política en nuestro país? En el proceso electoral de este año somos más de 25 millones de jóvenes votantes. Esto significa que los jóvenes podemos determinar el curso de las elecciones. Pero la realidad es que el panorama político para los jóvenes suele ser adverso. La encuesta nacional de valores en Juventud 2012, que arroja que casi 90% de los jóvenes encuestados reportaron estar poco o nada interesados por la política. Los motivos son muchos y muy distintos, pero el resultado es el mismo de manera recurrente. Los jóvenes no salen a votar, no militan en partidos, no leen los periódicos y no opinan sobre cuestiones políticas. Solamente un poco más de la mitad de los jóvenes de 20 a 29 años de edad acudieron a las urnas en las elecciones federales de 2012. Una marcha en la capital mexicana terminó en violencia. Jóvenes lanzaron bombas molotov, petardos y piedras a un costado de Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Luego se enfrentaron con granaderos. Los jóvenes son los herederos del México que mal o bien les dejamos y los arquitectos del México del porvenir. Por ello, que se involucren en la política y en la construcción de su país siempre es un motivo digno de aplaudirse y celebrarse. Independientemente del mensaje, es alentador saber que en ellos vive la chispa de la crítica y el afán por la expresión y la discusión. Y es que la política no consiste solamente en participar en partidos o exigir al gobierno resultados, sino también en salir a la plaza a expresar nuestras opiniones. Según la encuesta nacional de la juventud del año 2005, el 38% no está interesado en ver noticias sobre política y el 22.3% muestra desinterés nulo por la política. Las razones que argumentaron a dichas respuestas es que los políticos no son honestos y por ende no participan en ella. En el proceso electoral de este año son más de 25 millones de jóvenes votantes, lo que significa que está en nuestras manos el determinar el curso de estas elecciones. Esto no consiste en pertenecer a un partido o simplemente exigirle al gobierno, sino que va mucho más allá. Existen dos problemas fundamentales. Uno es que existe un muy bajo nivel de reflexión nacional sobre los problemas de una democracia participativa, y otro es que cada vez se van acostumbrando más al principal cáncer que ataca a esta sociedad, que es la corrupción. Esas son las dos razones por las cuales los jóvenes de hoy en día tienen cierto desinterés en la política nacional, y esto es preocupante de cara a las próximas elecciones presidenciales en el 2018. Aunque no se trata de un apoyo que se pueda conseguir fácilmente, el voto juvenil es el más volátil, ya que no tienen tan firmes sus preferencias como un elector de mayor edad. Pueden cambiar de manera repentina y mucho de lo que decida estará influenciado por la información que reciba a través de sus redes sociales. Ello sin contar el desencanto que existe en la clase política por los escandalosos casos de corrupción de funcionarios de todos los niveles, algunos prófugos o que ya están en prisión. La política no es ganar elecciones, sino construir una sociedad libre y justa. La democracia no se acaba en el voto, la democracia se trata de fijar una postura, presentarla a la sociedad y debatirla. En México necesitamos más decisión, más valentía, como la que muchos que salieron a la calle demostraron y siguen demostrando. Los jóvenes constituyen un sector importante, porque conforman más del 50% de la población en México. Al no tener acceso a información objetiva y creíble, puesto que no se muestran formas de acceso diferentes los medios o los partidos políticos, sin olvidar que existe poca credibilidad en estos, los jóvenes tienden a abstenerse de participar en política y no solo en épocas de elecciones, considerando que la mayoría de la información política es difundida como una mercancía, y la mayor parte de la publicidad está orientada para convencer a los jóvenes de votar por alguno de los productos en forma de candidatos. La política y específicamente el dinero que se maneja en la política se ha convertido en un negocio redondo para los medios. Si tú ves el gasto que eroga el gobierno federal en medios de comunicación es brutal, es brutal. Entonces, si ese gasto se va a medios específicos como Televisa, como Universal, etcétera, entonces es lógico que si a una empresa que le condonas 2.400 millones de pesos en impuestos, es lógico que va a hacer lo que el gobierno le diga. Si el gobierno tiene su candidato, pues, es lógico que va a estar de alguna manera, no va a ser parcial en la información. El ciudadano es visto como un cliente. En este proceso de convencimiento o venta es en el que el voto adquiere un valor mercantil, por el cual solo en épocas de elecciones es cuando los jóvenes son tomados en cuenta. Es decir, su importancia como grupo mayoritario de la población se acrecenta. Después de que el joven ejerce su voto o simplemente pasa la época de elecciones, dejan de merecer importancia. Es cuando surge la importancia para el joven de estar informado, porque el desinterés y la apatía detectados en este grupo generan inmovilidad ante la posibilidad de participar políticamente. La política es, según Carlo Galli, una síntesis eficaz entre diversas pluralidades que se produce en una contingencia radical,
como autoafirmación de un grupo y una acción colectiva del poder en respuestas a desafíos existentes. Define a la política como una idea de renovación originada por parte de la sociedad. Cuando participa políticamente, en este caso se habla de que los jóvenes tienen la responsabilidad de elegir el rumbo político de su sociedad. Esta indiferencia hacia los partidos por parte de los jóvenes parece generalizada entre los países subdesarrollados, incluido México. Pero ¿cuál es la relación entre el subdesarrollo y las sociedades consumistas y qué tiene que ver con el desinterés hacia la política mostrado por los jóvenes? El subdesarrollo es visto como la imposibilidad de un país de satisfacer las necesidades primarias requeridas. Además, los jóvenes experimentan las consecuencias de las malas formas de hacer política en una sociedad con características como el rezago cultural en la política y el rezago en el factor económico. Por ejemplo, los países subdesarrollados suelen ser utilizados como puentes para el enriquecimiento por los países desarrollados. Las empresas se encuentran en países como en Estados Unidos de América, se han encargado de utilizar mano de obra barata en países como México. Ante esta realidad, como la descrita antes, para muchos jóvenes con la edad y la capacidad de ejercer el voto, es difícil que piensen que haciéndolo podrán cambiar algo del mundo que los trata de esa manera. ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes que serían la nueva generación política para este país? El primer consejo sería ese, que se quiten el tabú de que aquí se van a hacer millonarios o que van a tener mucho dinero para agarrarlo y llevárselo a donde quieran, andar viajando por el mundo. Segundo consejo es que vivan con la gente, que convivan con la gente. Aquí usamos el término de darse baños de pueblo. Hay que irnos a dar baños de pueblo, irnos a los estados. Ahí es donde creas mucha sensibilidad para saber cómo está México. Precisamente mostrar un panorama de futuro y dirección social es el trabajo de la política. De ahí la importancia de la difusión de información política crítica y concreta sobre posibilidades de crecimiento y planes de gobierno. Otro determinante en este tipo de interés es el nivel de estudios. De los 20 a los 24 años, solo el 34% de los jóvenes sigue estudiando. De ese porcentaje, solo el 11% termina sus estudios a nivel superior. Dentro de las razones por las que se dejó de estudiar, las dos principales fueron, en el caso de las mujeres, tener que cuidar a la familia y en los hombres, porque sus papás así lo decidieron. En la historia se ha reconocido a los jóvenes como politizados y enterados de la situación y sucesos políticos del país. La realidad es que no son todos los jóvenes, y se podría dividir a los jóvenes en dos grupos, los universitarios y los jóvenes sin estudios superiores o carrera trunca. Es necesario hacer esta diferenciación porque existe un número muy alto de jóvenes que no están interesados en nada respecto al desarrollo y avance del país, mucho menos en el informarse para elegir a sus dirigentes. Este otro grupo, el conformado por los universitarios, son quienes podrían desarrollar un pensamiento más crítico, analítico, lo que les permitiría cuestionar los mensajes políticos que les son emitidos y con esto generar una opinión para así ejercer una participación política pensada. La gran mayoría de estos jóvenes se ven inmersos dentro de una libertad manipulada, dirigida por el mercado a través de los medios masivos de comunicación, donde consumen sin pensar lo único que el mercado saca a la venta. Hay libertad, pero está cuidadosamente manipulada para que se maneje de acuerdo a los intereses del mercado. De esta manera, la libertad manipulada se hace parte de la cultura de la sociedad. Otra cara de este sector son los jóvenes que viven sin posibilidades de progresar, porque simplemente no se les ha mostrado una perspectiva más allá de lo que ellos ven en su región o en su casa, como educarse, también por lo que la situación económica en la que viven les exige trabajar cuando puedan. Sin embargo, existe un sector de este grupo juvenil de los 20 a los 24 años que disminuye del 34 al 11% de jóvenes que terminan su educación profesional. Este sector es formado por los universitarios, quienes son jóvenes que requieren conocer sobre la política, así como la información. La diferencia es que a este grupo le corresponde la mirada crítica y al participar políticamente tienen la presión de hacerlo pensando y analizando. Pues al ser estos quienes cuestionan al gobierno, por ende las formas de hacer política, además de tener acceso a información real, libros, investigaciones. Aunada la posibilidad de discutir sobre temas al respecto de forma seria, crítica e imparcial, hacen de este otro grupo los dirigentes de los grupos jóvenes, quienes les enseñan el por qué debería de importarles el participar en la política. Los universitarios, al igual que los demás jóvenes, son parte de la misma exclusión hecha por el Estado, cuando literalmente no se les necesita, es decir, cuando no hay elecciones. En esta sociedad, cada vez se hace más necesario el pensamiento crítico y sistemático para que los jóvenes, en busca de lugar, tengan la capacidad de cuestionar la realidad en la que viven. En conclusión, queremos crear conciencia para que los jóvenes se den cuenta de lo que representan para estas elecciones e investiguen las propuestas de los candidatos. Muchas gracias por su atención.